Desde el punto de vista humano, puede parecer una tragedia la partida de mi hermano Félix, porque tenía 61 años. Pero desde el punto de vista de Dios, es una victoria total. Porque yo creo que la verdadera tragedia es partir de este mundo sin haber cumplido el propósito de Dios en la tierra. De hecho, Jesús es lo mismo. Jesús, con 33 años, desde el punto de vista humano, qué tragedia, pero desde el punto de vista de Dios, cumplió el propósito. Félix acabó la carrera, cumplió con el propósito de Dios en la tierra y por esa razón el Señor se lo ha llevado. Hay un texto que para mí refleja de una manera muy clara la vida de mi hermano. Está en Hebreos capítulo 11 y versículo 21, dice así la palabra del Señor: por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Esa expresión, apoyado en la punta de su bastón o de su bordón, significa que culminó, que cumplió el propósito de Dios en la tierra. Porque ese bordón, ese bastón, representaba toda la vida de Jacob, donde se registraba todo lo que el Señor había hecho en su vida. Por lo tanto, cuando murió apoyado sobre el bordón, lo que nos está dando a entender es que cumplió y fue lo que es la culminación de una vida en el propósito de Dios. Mi hermano era un hombre de Dios, un santo, un siervo de Dios, y él ha partido apoyado sobre el bordón porque él mismo escogió partir con el Señor de la manera que Dios le dijo. Dios le habló de una manera muy clara y quizás pues puede parecer incomprensible para muchos, pero él tenía una palabra de Dios de cómo tenía que partir, lo cual es una gran lección de lo que significa una vida de fe y de comunión con el Espíritu Santo. Por otro lado, los que quedamos aquí, pues especialmente los que estábamos muy unidos a él, pues se produce a la misma vez una sensación y una mezcla de emociones muy fuerte. Por un lado, rabia y dolor, y por otro lado, esperanza y paz. Rabia y dolor porque ya no puedo disfrutar de las charlas que tenía con mi hermano, de las llamadas diarias y de su compañía y de sus consejos y de apoyarme en él. Pero a la misma vez esperanza y paz porque sé que está con su amado Señor, con su amado Salvador, porque sé que está en casa disfrutando de la presencia de Dios por siempre. Y esa es la razón por la que el Salmo 116, que está aquí puesto en el folleto, nos dice que para Dios tiene mucho valor o es de mucha estima la muerte de sus santos. ¿Por qué? Pues porque cuando cumple el propósito de Dios, su siervo, el Señor se lo lleva. Y la vida de Félix fue una vida de fidelidad, una vida de santidad a Jesucristo y de cumplimiento del propósito de Dios sobre la tierra, y por eso el Señor se lo ha llevado. Me acuerdo que cada vez que a mí me venía el desánimo y las ganas de tirar la toalla, siempre me inspiraba la vida de mi hermano Félix. Me acordaba de él, pensaba en su ejemplo de vida, pensaba en su testimonio
y volvía yo a recuperar el ánimo y las ganas de seguir. ¿Cuánto lo voy a echar de menos? Y hay cosas que no logramos entender, pero lo que sí sé con toda certeza y con toda seguridad es que Dios sabe hacer las cosas bien siempre. Absolutamente todo lo que hace Dios es justo y recto, fiable. Y en esa seguridad y en esa confianza, pues como dice el Salmo, se rompen todas las cadenas de incertidumbre, de incomprensiones. El Salmo 116 lo dice bien claramente, el versículo 16: Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel, tú has roto mis cadenas. Y por esa razón, cuando uno tiene esa certeza de la seguridad de Dios, de que Él hace las cosas bien, pues podemos decir el versículo 17: Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor en medio de ti. Aleluya, alabado sea el Señor. En este día damos gracias a Dios por la vida de Félix, por haber disfrutado durante tiempo de su compañía, y por eso vamos a adorarle. Por eso vamos a adorar a Dios, por su fidelidad, por su grandeza. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Buenas tardes a todos. Gracias, Ana, por este honor. Gracias, Dani, David, por permitirnos estar aquí con vosotros, acompañando en este momento tan especial a los hermanos de Félix, Ana, Tony, qué decir, ¿no? Ángel, no está Carlos hoy, pero sabemos que tenemos que estar contentos porque Félix se ha ido de vacaciones, se lo ha tomado en serio, ¿eh? Y digo esto en el mejor sentido de la palabra, porque tener a Dios es tener garantizadas unas vacaciones de verdad. En esta época donde todo el mundo quiere escapar y huir de sus circunstancias personales, tratando de encontrar su reposo y su descanso, alguien que ha venido luchando tantos años con su salud y que ha demostrado a todos que por encima de su dolor físico y de su interés siempre ha estado latente el amor de Dios en su vida, eso hace que ciertas personas marquen la diferencia. Porque donde se muestra realmente la fe de una persona no es en los momentos fáciles, sino en esos momentos donde se nos exige lo mejor.
y Él nos ha dejado un legado ejemplar para saber que ser creyente es algo posible, aun cuando las cosas vayan muy mal, porque la fe no depende de cómo emocionalmente pudiéramos estar o cómo nos está yendo económicamente o físicamente. La última vez que yo vi a Félix en una convención, o el recuerdo último que tengo, porque a veces la memoria también me hace malas jugadas, fue estando en el desayuno. A primera hora de la mañana me toca coordinar muchas veces esos eventos, entonces desayuno prontito, y desde la vidriera del Bairén, no estoy haciendo publicidad, pero desde ese lugar, yo veía el paseo marítimo y Félix enfundado en su chándal con una bufandita, así corría él, ¿no? No corría, caminaba una marcha acelerada y yo me asombraba de ver que, a pesar de verse en esos límites, él nunca excusó la oportunidad de hacer todo lo posible por mantenerse con ganas de seguir adelante. Querer vivir es amar a Dios. Despreciar la vida es, creo, deshonrar a Dios. Por eso yo creo que llegó el momento donde, en estos últimos instantes de su vida, él ya sabía que se iba y despreocupó a todo el mundo, diciendo: no os preocupéis, yo estoy preparado para ir. Entonces ahí es donde todos acompañamos en oración, Ana, y nos unimos a ti, porque a veces no solamente hay que hacer que las vidas se retengan, porque todos queremos que la gente se quede con nosotros, pero hay momentos donde tenemos que también saber soltar a los seres queridos. Y qué paz más grande poder soltar un amigo, soltar a un hombre de Dios, soltar un esposo, sabiendo que le toca la hora de sus vacaciones eternas. Y alguien pagó por esas vacaciones, y es Jesús, con su propia vida, con su propio sacrificio. Algunos nos empeñamos en querer seguir nosotros, encontrar nuestro descanso a nuestra manera, pero hoy yo creo que tenemos que recordar lo que yo creo que para él fue lo más importante, y es Jesús en su vida. Yo conocí a Félix como mi esposa y a uno de mis compañeros en un momento crucial de su vida, cuando hace 39 años decidimos ir al Seminario Evangélico Español. Y la pregunta que muchos se harán es: ¿qué necesidad hay de irse allí? Y más pensando en Félix, una persona capacitada intelectualmente, una persona inteligente. No fue allí por querer recluirse del mundo, fue allí porque tenía una convicción de que su vida estaba para servir a Dios. Y ahí nos encontramos. Yo descubrí en él un hombre noble, siempre discutiendo de teología y de Biblia. Siempre. Él es un discutidor total, o sea, pero pensando en palabras que pudiera expresar en esta tarde, pensando en él, me vino la figura de los de Berea, Hechos 17:11, donde se nos habla de unos hombres que eran nobles, tan nobles que eran que cuando escuchaban a Pablo y Silas no les bastaba que les diera una buena predicación, ellos querían saber que lo que se decía, eso era verdad. Y creo que de ese tipo de personas nos tenemos que seguir rodeando. Hoy la Iglesia y el mundo necesita de esos hombres nobles que no se dejan convencer por cualquiera con palabras fáciles, ni aquellos que quieren adular nuestros oídos desde la religiosidad para que nuestras emociones se complazcan, ni tampoco por los ideólogos que nos quieren sacar de Dios. Estamos en una sociedad descreída y muy emocional. Necesitamos gente noble, como Félix, que echa mano a la palabra y lo pone en la palabra por encima de los intereses personales o de las emociones de cada cual. El segundo momento que siempre recuerdo de él, no solamente fue el seminario, sino fue otro momento muy crucial en nuestras vidas. Y con esto quiero acabar. Fue un momento que recordamos, Ana, cuando fuimos a visitaros y Dios me regaló poderlo ver lúcido a pesar de su desgaste físico. Cuando hablábamos de esos instantes, cuando compartíamos con Carlos Anacondia ese momento de campañas, donde recordábamos que el cielo estaba viniendo a la tierra. Y así lo expresábamos, esos momentos de chispa, esos momentos de despertar, donde uno se da cuenta que Jesús no es un mito, que Jesús no es una historia, que Jesús no es una religión,
que Jesús es vida y que Jesús sigue sanando enfermos y todavía hoy se tienen que echar fuera muchos demonios que están atormentando nuestras vidas, nuestra sociedad. Yo llamo la atención a que muchos de los que estáis aquí echéis manos de esa nobleza y no os dejéis convencer por quienes hoy desearíamos que os convirtierais de verdad, sino que buscaréis por vuestro propio empeño en la palabra de Dios, a ver si ese Dios que os predicamos es real, o si ese Dios que has conocido todavía sigue siendo real en tu vida. Y sobre todo, sé como Félix, un amante y un buscador del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Dios les bendiga, gracias por esta oportunidad, y no quiero olvidar que hay todo un pueblo y una familia de las Asambleas de Dios que os manda un abrazo, Ana, hijos, nietos, nueras. Hay mucha gente orando por vosotros, y también en el Consejo Ejecutivo, en mi familia tenemos algunos representantes. Os queremos mucho y gracias por esta oportunidad. Que Dios os bendiga. Ante todo, iba a ir espontáneo, pero al final ahí me apunté algo porque ir espontáneo es un poco peligroso. Ante todo, y me gustaría decir algo que le gustara a Félix, no que os gustara a vosotros ni a mí mismo, sino que le gustaría a él que dijera yo. Y lo conocí, bueno, primero conocí a Ana, porque nosotros fuimos al seminario en el 83, mi esposa Eva y yo, con nuestra hija Judith. Que por cierto, alguien me preguntó antes cómo está Judith, y digo, bien, está con Félix, porque se fue en el 93. Entonces conocimos a Ana, y al año siguiente Ana estaba en tercer curso, nosotros en segundo curso y Félix en primer curso. Ya ha dicho Juan Carlos algunas cosas de él. Yo lo recuerdo con su libro de hermenéutica, no sé si alguien sabe lo que es, pero con su libro de hermenéutica rojo de José María Martínez y con su apologética de la fe. Ahí todo el día estaba con su discusión y tal. En el seminario hicimos buenas relaciones con muchos y algunas amistades íntimas. Con Félix, con Juan Carlos, con José Mari. José Mari no está aquí porque está en cama con el COVID, si no estaría aquí. Y al cabo de los años, de muchos años, nos veíamos y decíamos, oh, si parece que nos vimos ayer. O sea, la amistad estaba. Y cuando hemos empezado la reunión, hemos cantado una canción y cantaremos algunas más, recordé la boda de Félix, desde allí, y Ana. No sé cuántos de vosotros estabais en la boda, fue una boda especial. Hubo un tiempo de alabanza como yo no he visto, vamos, ni muchos cultos. Y fue un tiempo especial. Una ceremonia especial para un hombre especial. Ha dicho él, siervo, ha dicho fiel, el versículo, todos lo sabéis. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pero yo quiero que os fijéis en lo siguiente. Entra en el gozo de tu Señor. Y si Félix está en el gozo de su Señor, los que estamos aquí deberíamos acompañarle en ese gozo. Y cuando leí, después de ayer, fue ayer, no sé, después de estar en casa por la noche orando para que se fuera esa noche, porque Ana ya me había dicho que ahora venía lo peor, que tal y cual, que el médico le había dicho, y oramos, Señor, que se vaya ya porque no queremos que sufra. Me levanté y vi el mensaje de Ana. Y humanamente empezó mi queja. ¿Por qué? Si él se merece... Ya el día antes le había dicho a Eva, él se merecía un tiempito de jubilación, de descanso. Yo decía al Señor, ¿por qué no pudo estar un tiempo más disfrutando de Alcosever? Y me vino a la mente, en mi presencia está mejor que en Alcosever un año, un mes y 20 años.
Está mejor aquí conmigo que la cosa de él. Entonces, nosotros hemos tenido una relación con Félix y con Ana muy especial. Hemos disfrutado, yo también he caminado con Félix y sé cómo camina los cuatro caminando ahí por la playa y solamente no voy a enrollarme más porque un pastor no se puede enrollar tanto. Quiero leer un versículo que lo voy a leer. El otro lo he dicho si lo encuentro porque ya estoy un poquillo... Sé que Ana es una mujer fuerte, cogida al Señor, pero dice un versículo: después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él ya está ahí, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Sé que Dios te va a fortalecer, estaremos contigo, estamos contigo. Estamos un poquito lejos, pero no nos importa. Son 250 para estar un rato y 250 más para regresar a casa. Estaremos contigo, pero sabemos, y lo sabemos por experiencia, que el Señor te consuela, el Señor está contigo, que Dios os bendiga. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. La canción que acabamos de cantar es una de las canciones que más tiempo he aborrecido en la historia, porque mi padre ha cantado todos los lunes en el culto de oración. Era una canción que cuando parecía que no la iba a cantar y de repente a última hora se buscaba la vida para hacer subir a mi hermano al piano y decía: digno eres de gloria, ¿no? Y hoy no os podéis imaginar lo bien que me ha sabido esta canción, ¿no? Creo que hablo por toda nuestra familia cuando digo que realmente estamos abrumados, ¿no? Por todas las muestras de cariño que ya desde hace muchos meses, porque yo estuve en febrero en el Congreso de Gandía, de Asambleas de Dios, y era muy difícil no venirme abajo con la cantidad de personas que a veces ni conocía y se acercaban pues un poquito para decirme lo que mi padre había suponido para sus vidas, para contarme alguna anécdota, y esto, como comprenderéis, pues es bastante abrumador para una persona como yo que soy de un carácter más parecido al de mi madre, más flemático, y que de repente te sientes abrumado por todo el cariño que personas de toda España te muestran. Nosotros los creyentes sabéis que vivimos estos momentos con sentimientos enfrentados. Por un lado, efectivamente estamos contentos, ¿no? Como decía el pastor Juan Carlos, mi padre ha ido de vacaciones bien merecidas y después de un largo tiempo pues de dificultad en su salud. Sin embargo, también estamos tristes, y no por un sentimiento egoísta, sino que estamos tristes porque mi padre era uno de esos líderes de los que ya apenas quedan. Era una persona de un temperamento, de un carácter, de una firmeza, de una fortaleza de la que ya poco abunda en el día de hoy. Hoy en día el liderazgo o muchas personas de referencia basan todo su éxito y su mensaje en una gran capacidad de atracción, en una personalidad muy carismática. Sin embargo, él basaba toda y cada una de sus palabras en el ejemplo y en la vida que él llevaba. Yo creo que a lo largo de los años hemos visto como cientos de personas se acercaban a mi padre para pedirle consejos de todo tipo. Yo creo que muchos de los que estáis aquí en alguna ocasión habréis levantado el teléfono y le habréis preguntado a mi padre qué medicina se tenía que tomar, o qué coche debéis comprar, cómo abrir una iglesia, cómo montar un negocio. Hoy en día, que está tan de moda hablar de Google y de buscadores, nosotros durante 30 años teníamos a Google en casa. Cuando teníamos una consulta de lo que fuera, teníamos ocasión de acercarnos a mi padre y preguntarle. Y es por eso que sentimos esa tristeza de, bueno, pues ahora vamos a tener que buscarnos la vida por otro lado, ¿no? Nosotros contábamos en casa con un padre y una madre que han sido referentes, porque quiero incorporar a mi madre también en este discurso, porque no hay un Félix sin un Ana. De hecho, es curioso cómo esos dos nombres constantemente iban unidos, ¿no? No os podéis ni imaginar la cantidad de personas que a lo largo de estos meses me han dicho: ah, tú eres el hijo de Félix y Ana, ¿no? Y cuando te dicen eso, de repente es como que tienes una responsabilidad encima que te hace mantenerte bien las pilas, porque dices, bueno, a ver qué digo ahora, porque sabes todo el legado que tienes a tus espaldas, el hecho de ser el hijo de Félix y Ana, ¿no? Y es como esa combinación, parecían como si fuera
un grupo de música, ¿no? Félix y Ana, Ana y Félix. En alguna ocasión creo que a mi madre la presentaron en algún cartel como Ana de Félix o Félix de Ana. O sea, esas cosas pasaban, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que pasaba. Pero incluso con todo el ministerio, con todo lo que el ministerio de mis padres ha supuesto para tanta gente en tantos lugares, no se puede comparar con la huella que obviamente ha dejado en mi hermano y en mí. Para nosotros, nuestro padre ha sido un maestro del que aprender, ha sido un amigo con el que divertirnos. Bueno, Adri es testigo de cómo a lo mejor nos juntábamos a jugar en el ordenador. Esto es algo que pocos padres han hecho con sus hijos y jugábamos a los coches o a los disparos. Hemos tenido la ocasión de disfrutar de esa manera con nuestro padre, pero ha sido también un maestro y ha sido un pastor que con un nivel de fe que todavía me sigue desafiando. Pero si hay alguna virtud que me gustaría destacar de mi padre en esta tarde, era su integridad, porque los consejos que él daba y las indicaciones que él daba eran un reflejo de su vida. Él no daba algo, no predicaba algo que él no estuviera viviendo. Lo que solicitaba de los demás era lo mismo que él ofrecía. Y todo cuanto vimos de él en su vida privada y pública, pues nos acercaba a Jesús. Yo creo que mi hermano y yo queríamos ser como Jesús porque queríamos ser como nuestro Padre. Su nivel de integridad y su ejemplo permitió que nuestra familia fuera capaz de enfrentar unida los momentos en los que nos tocó pelear con las adversidades que, como todos sabéis, llegaron y de formas pues muy impactantes. Como familia hemos vivido momentos de abundancia y de escasez, hemos vivido momentos de salud y también muchos momentos de enfermedad, años de crecimiento, años de incertidumbre, y sin embargo todas estas situaciones que a priori podían parecer que desestabilizarían o que podrían hacer daño a la familia, lo que hicieron fue unirnos más en nuestra misión, en nuestro cometido y sobre todo unirnos más en lo que Jesús tenía para nosotros. Y estos días en los que obviamente nos toca reflexionar y me vienen a la memoria cantidad de ejemplos y de batallas que podía tener y comentaros acerca de mi padre, había una pregunta que siempre me hacía en la cabeza y es ¿cómo es posible que él hubiera mostrado durante tanto tiempo ese grado de compromiso? ¿Cómo es posible que haya podido sobrellevar las dificultades durante tanto tiempo en un lugar lejos de donde él nació, lejos de su familia, enfrentado todo tipo de crisis y sin desviar nunca ese llamado que en 1985 recibió en ese seminario del que hablaban los pastores? Porque os puedo garantizar que mi padre, que creció en una ciudad como Valencia, una ciudad mediterránea, no era un gran amante de la lluvia y tampoco sentía una gran pasión por el musgo, esa es la realidad, ni un cariño especial por las vacas. Y todavía 40 años después seguía teniendo bastantes dificultades para entender un gallego cuando le hablaba un poco rápido. Sin embargo, yo pensaba, ¿cómo es posible que él aguantara tanto tiempo? Y de hecho me venía a la mente una anécdota de la cual muchos de los que estáis aquí, o algunos de los que estáis aquí, sois testigos. Y es que en el año 1996, mi madre tuvo la genial idea de llevarnos a toda nuestra familia a conocer sus raíces familiares. Algunos ya están acordando de esta historia. Junto con algunos de sus hermanos, mi madre organizó un viaje a un pueblo en el que todos ellos habían nacido. El pueblo, que como os digo ya estáis recordando, se llama Vites. Y es una aldea de unos pocos cientos de habitantes, probablemente. Creo que hoy en día serían todavía algunos menos. Que está ubicada en la Sierra de Cazorla, en Jaén. Bueno, el pueblo es tan pequeño que en aquella época que no había satélites ni nada, teníamos que ir en mapas y no aparecía en el mapa. De hecho, la broma constante durante el viaje era: Ana, ¿seguro que ese pueblo existe? Mi padre no tenía la certeza absoluta de que ese pueblo realmente existiera. El caso es que, como era costumbre, nosotros ese verano estábamos en Valencia y mi madre nos convenció a todos, nos metió en un Fiat Tempra blanco y terminamos recorriendo largas distancias por un sendero tortuoso de la Sierra Bética andaluza hasta llegar allí. Bueno, como os decía, bajamos del coche, mi padre vio el panorama, vio el lugar donde en principio íbamos a quedarnos a dormir. ¿Y qué hizo? No tardó 5 minutos en irse al coche y dijo: Ana, disfruta de la experiencia con tus hijos, y se marchó de nuevo para Valencia. Entonces, una persona tan urbanita como él, en este caso, que no era capaz de aguantar ni 5 minutos en un lugar en el que no había electricidad, ni había un bar cerca, ni nada por el estilo, ¿cómo pudo aguantar durante 40 años, que se dicen pocos, en un lugar como el de Galicia, ¿no? En una ciudad tan alejada de su origen natal, en un pueblo pequeño, en una ciudad pequeña? Es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, reflexionando acerca de todo esto,
enseguida el Señor me traía a la memoria imágenes de mi padre, pues orando en su cuarto, leyendo, era algo constante, lo han puesto de manifiesto los otros pastores. Creo que todos llegamos a la misma conclusión cuando pensamos en mi padre, en esa cercanía a la palabra, esa búsqueda constante del Espíritu Santo que en un momento de su vida le cambió el ministerio por completo. Mi padre, hay un antes y un después del año 2000, él recibió un toque del Espíritu Santo que le transformó y transformó a toda nuestra familia y que Dios preparó para el mayor momento de dificultad, que fue ese diagnóstico tan terrible que recibimos en el año 2000, ¿no? Entonces, simplemente, lo único que os quiero dejar es que para mí es un privilegio poder ser su hijo, poder haber recibido este legado, este ejemplo, y lo que le pido al Señor es que Él me permita vivir de la misma forma y que Ezequiel, que ahora tiene 5 años, y que su nieto pues pueda el día de mañana decir algo parecido de mí y de mi esposa. Así que muchas gracias por estar aquí, de verdad, es un privilegio contar con vuestra amistad y con vuestro apoyo, y que el Señor os bendiga. Amén. Qué gozo y qué alegría estar aquí hoy con ustedes. Gracias por todos los que han viajado desde muy lejos, desde muy lejos. Qué ambiente tan sano, tan evangélico en este lugar. Dios es bueno, Dios es bueno. Mi padre era un hombre de fe, un gran hombre de fe, y es imposible conocer en plenitud la vida de mi padre y su persona sin conocer al Dios de mi padre. Y yo le quiero hablar hoy acerca del Dios de mi padre por medio de su testimonio. Quiero leerle un versículo que espero que pueda edificar su corazón. Es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un texto muy conocido. Hay cientos, miles de predicaciones sobre Hebreos 11:1. Miles de discipulados y seminarios acerca de este texto precioso de Hebreos 11:1. Y muchas veces utilizamos este texto para explicar la obra general de la fe en un creyente, cómo la fe opera de manera general en la vida del creyente. Sin embargo, bíblicamente, este texto más bien se refiere a la operación principal de la fe en la vida del creyente. Y usted lo puede comprobar 2 versículos antes, cuando el propio escritor de Hebreos, en el capítulo 10, verso 38, recuerda a Habacuc 2:4, cuando dice: «Mas el justo vivirá por su fe». Y esto es algo muy importante, amigo, hermano, porque somos justificados por nuestra fe en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Nosotros no nos vamos a salvar por nuestras buenas obras, tampoco nos vamos a salvar por asistir a una iglesia, tampoco nos vamos a salvar por vivir y disfrutar de esta vida. Todo eso es bueno, pero somos justificados por nuestra fe en Jesucristo. Y por eso, entendiendo que desde el momento en que un ser humano entrega su corazón a Cristo, reconociéndose pecador, arrepintiéndose de sus pecados y confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador, desde ese instante, por la eternidad, tiene salvación y esperanza de vida eterna en Cristo. Por eso el escritor de Hebreos, en el primer versículo del capítulo 11, resuelve de esta manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? La vida eterna. La convicción de lo que todavía no vemos, a Cristo por la eternidad. Mi padre y cualquier creyente, cualquier hijo de Dios que se presente delante de la muerte, podrá mirar a la muerte con una sonrisa en el rostro, como él lo hizo. ¿Por qué? Porque la certeza de lo que esperamos, ya no tenemos que esperarlo. Y la convicción de lo que no vemos, él ya lo puede ver. Y esa es la esperanza de vida eterna que todo hijo de Dios tiene. Y eso nos llena de gozo, de certeza, de convicción, no de presunción, no de intención o emoción, no de una posibilidad, de la certeza y la convicción. Y esa fe en la cual mi Padre depositó en Cristo, es esa fe en la que merece la pena vivir. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Yo le quiero contar, y aunque me lleve un poco de tiempo, una historia que merece ser contada. Se han dicho muchas cosas preciosas acerca de mi padre, pero quiero darle una perspectiva completa de la vida de mi padre. Mi padre pertenece a una generación en este país que se le llama la generación perdida.
miles de hombres y mujeres en este país que cuando el dictador Franco murió, muchas libertades entraron en España y también mucho libertinaje. Y hay una generación perdida en este país de personas que entraron de lleno en todo tipo de pecados y problemas. La drogadicción particularmente se ha llevado de este país miles y miles de almas. Y mi padre fue parte de una generación que quizá por curiosidad, quizá por llenar un vacío interior, quizá por experimentar, se introdujeron en el mundo de la droga, sin advertir que después de un tiempo en ese mundo no es tan fácil salir como entrar. Y mi padre fue un joven que, si bien entró quizá por curiosidad o por simplemente experimentar, en no mucho tiempo era un toxicómano que para poder levantarse y ponerse en pie necesitaba 1 gramo de heroína al día. Mi padre. Y en ese tiempo, adicto a la droga, comenzó a robar a sus padres para poder pagar y consumir la droga. En ese tiempo, comenzó a mentir habitualmente y a vender también droga a otros para poder consumir la suya. Y en ese tiempo, sus primeros pensamientos de suicidio y de muerte vinieron a su vida. Insatisfecho con la vida, pero sobre todo insatisfecho consigo mismo. Y un espíritu de muerte venía a susurrarle: lo mejor que puedes hacer es quitarte la vida. Un día, en sus fuerzas, intentó dejar la droga, pero fracasó. Otro día volvió a intentarlo. Una vez, en casa de sus padres, había prometido no volver a consumir droga. Y su hermana pequeña, aquí presente, entró en el baño y advirtió a su hermano intentando inyectarse heroína en su propia casa de sus padres. Y ese día sus padres dijeron: no más, tienes que ir a un centro. Tienes que ir a un centro de rehabilitación. En aquella época era bastante común. Y determinaron llevarlo a un centro. Cuanto más lejos, mejor. Y cuanto más aislado, mejor. Y usted podrá pensar: ¿qué clase de hijo es este que en el funeral de su padre se pone a hablar acerca de que su padre era toxicómano, mentiroso, ladrón y suicida? Hermano, amigo, la historia no termina ahí. Para la gloria de Dios. Porque en esa montaña, allí en lo recóndito, ese joven, hasta arriba de pecado, hasta arriba de problemas, quería dejar la droga, pero en esa montaña se encontró con algo mucho más grande, que fue su Señor y su Salvador por toda su vida, Jesucristo de Nazaret. Él venía a dejar la droga y se encontró con Cristo. Fíjese, cuando la muerte nos invade, cuando una persona hasta arriba de pecado, en sus delitos y pecados, directo a la muerte, en depresión, en angustia, en aflicción personal, se encuentra con el autor de la vida, ¿qué cree que pasa? Cuando la muerte se encuentra de frente del autor de la vida, la muerte se tiene que postrar. Y Dios dijo vida, y dio a mi padre vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y no solamente le dio la fuerza, evidentemente, para dejar la droga, por supuesto que sí la dejó, sino que también inspiró en su corazón el seguir y buscar más de Dios. Por eso mi padre, entre muchas posibilidades que tenía en ese momento, amando y aferrándose a Cristo, su Salvador y su Señor, Dios en su providencia divina lo llevó a un seminario en Azuqueca de Henares. Él iba a estudiar durante 3 años y probablemente después unirse a una comunidad cristiana. No quería saber nada de formar familia, él estaba muy tranquilo. Pero como siempre en Dios, mi padre tenía unos planes y Dios superaba sus expectativas. Y Dios dijo vida. Y fue a un seminario para buscar más de Dios y se encontró con la mujer de su vida, que está aquí presente, mi mamá. Esa mujer tiene más fuerza que 100 hombres y más sabiduría que 1000. Mi mamá. Y Dios unió la palabra y el Espíritu.
¿Y sabe lo que pasa cuando Dios une la palabra y el Espíritu? Eso es una bomba atómica para la gloria de Dios. Y Dios dio vida, y vida en abundancia. Y le permitió tener una familia. Y le permitió servir a Dios y verse con unos canadienses locos a la otra punta de España por un llamado que Dios puso en su corazón. Y fruto de esa vida y vida en abundancia, de ese matrimonio precioso, tuvieron 2 hijos, mi hermano mayor, Daniel, y yo, el pequeño David. Porque Dios trajo vida y vida en abundancia. Y durante 40 años casi de ministerio han servido fielmente a Dios. Y si alguno de los presentes pudiera levantar la mano aquí conmigo como testimonio de ser fruto de la vida, testimonio y llamado y ministerio de mis padres, ovejas muchas aquí presentes, de gente que sembró y sembró bien, usted y yo somos ejemplo de la vida y vida en abundancia que da Cristo. Mi padre no era especial con respecto a otra persona, pero ese joven en una montaña se aferró a Cristo y nunca lo soltó. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Quiero decirle 2 cosas para que usted se vaya animado y fortalecido por la fe de Dios. 2 anécdotas de mi padre. La primera, puedo dar testimonio hoy que ningún diagnóstico médico de muerte sobre mi padre se ha cumplido en su vida jamás, ni en tiempo ni en forma. Jamás. No han acertado ni una sola vez. Para la gloria de Dios. Y doy gracias a Dios por los médicos. Muchos de ellos lo han tratado bien, algunos no tan bien. Doy gracias a Dios como Elías, cuando esos cuervos venían a traer carne por la mañana y por la noche en el arroyo de Kerit. Pero quien ha sostenido la vida de mi padre, yo puedo dar testimonio, ha sido Dios. Por eso, ni un solo médico ha acertado jamás cuándo mi padre iba a morir y de qué forma. Por eso, le doy la certeza de que mi padre cada día de su vida lo ha vivido porque Dios lo ha sostenido. Y el momento que es a Dios porque Dios ha querido que así fuera. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Ese es el primer gran testimonio que le quiero dar de mi padre. El segundo, yo sé que muchos de ustedes conocían a mi padre y están aquí para rendirle homenaje, para también estar con la familia. Y creo que todos podemos coincidir que mi padre era un hombre de Dios, un gran hombre de Dios. Pero déjeme decirle como hijo, usted ni se imagina lo gran hombre de Dios que era mi padre. Quizá usted ha sido impactado por alguna prédica, algún testimonio personal, alguna ayuda, como ha dicho Dani, algo práctico del amor de Dios, del carácter de Cristo forjado en mi padre. Sí, quizá todos tengamos ese testimonio, pero yo he vivido 24 años de mi vida con mi padre en su casa. Él me ha criado, me ha discipulado, y yo como hijo le puedo dar testimonio que si usted cree que mi padre era un gran hombre de Dios, yo le puedo decir que era un gigante de Dios. Porque en lo secreto y anónimo era mucho más grande que en lo público, como debe ser. Vigilias de oración a puerta cerrada en su cuarto, esperando que el Espíritu Santo llegara a ese hogar. Devoraba libros en una sola noche. Un hambre y una sed de Dios. Un hambre insaciable de conocer más a Dios. De acercarse más a su Señor y Salvador cada día. Cada día. Ese hombre incansable. Mi padre no fue perfecto, pero le puedo decir que amaba a Dios. Y eso es más que suficiente para un hijo, para poder saber que Dios es un Dios real y un Dios todopoderoso. Dios es bueno y nosotros somos testimonios vivos de cómo Dios obra en la vida del ser humano. Por eso, amigo, si usted es creyente en esta tarde, quiero leerle Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quiere un buen testigo? Mi padre era un buen testigo. ¿Quiere una buena antorcha a la que acercarse? Aún está caliente, acérquese a una buena antorcha, bien encendida. Mi padre terminó la carrera y la terminó bien, porque la vida cristiana se comienza, se continúa y se termina bien para la gloria de Dios. Pero usted y yo no hemos terminado la carrera todavía. Aún nos quedan dar unos cuantos pasos. Aférrese a Cristo, no lo suelte. Como ese hombre un día en una montaña se aferró a Cristo y no lo soltó. Doy gracias a Dios por esta tarde poder compartir con ustedes. Si usted no es creyente, si usted no ha depositado todavía su confianza en Cristo, déjeme decirle algo de parte de Dios en esta tarde. Usted y yo un día nos presentaremos delante de Dios. Quizá usted no lo crea ahora, pero escuche mis palabras. Usted y yo un día nos presentaremos delante de Dios. Porque la criatura se presentará delante de su Creador. Y usted y yo no tendremos excusa delante de Dios de poder decir que no hemos sido testigos presenciales del amor, la gracia y la misericordia de Dios para con el ser humano. Porque si usted conocía a mi padre, entonces usted puede haber visto en primera persona un Dios sobrenatural en la vida de mi padre. No tendremos excusa. Hace 23 años, en una efervescencia de su ministerio, la muerte vino nuevamente a tocar a la vida de mi padre. La enfermedad, un cuadro médico desastroso, una sola defensa, copias del virus disparadas, anemia, neumonía, hemorragias. La medicina dictó muerte. La razón dictó muerte, el sentido común dictó muerte, la familia dictamos muerte. Dios dijo vida, y vida en abundancia. Y durante 23 años, mi padre es el testimonio sobrenatural de un milagro diario de Dios cada día en su vida, durante 23 años. Por eso, si usted vino hoy quizá con algún porqué a Dios, hoy no es el día de los porqués a Dios, llega usted 23 años tarde. Hoy es el día de dar gracias a Dios por su misericordia en la vida de mi padre y en la de todos nosotros. Esa es la verdad. Y así es como debemos recibirla de parte de Dios. Si usted no es creyente y no ha depositado su confianza en Cristo todavía, mire, este mundo parece cada vez más inestable. Parece que todo se tambalea muy rápido. Parece que ahora una guerra, antes una pandemia, un cambio político, la vida es una cosa, luego es otra, la economía cambia. Pareciera que vivamos en una tempestad permanente y constante que somete y aflige al ser humano. Una tempestad. Hay un relato bíblico en el que Jesús anda sobre el agua en medio de una tempestad. Y el secreto de ese texto bíblico es que la persona más segura después de Jesús en esa tempestad era Pedro. ¿Sabe por qué? Porque una barca humana hecha de madera no nos va a mantener a flote. Sin embargo, tener fe para caminar sobre el agua cerca del Maestro, aun cuando la duda venga, Jesucristo lo sostendrá con su mano. El lugar más seguro de la tormenta es junto al Maestro. Y usted me dirá, yo no tengo esa fe, lo sé. Yo no tengo esa capacidad de tirarme al vacío, al agua, hay una tempestad, lo normal es refugiarse. Esos discípulos se refugiaban, lo sé. Claro que lo sé. Pero Pedro entendió algo. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Si tú dices la palabra, yo voy. Si tú dices la palabra, entonces yo caminaré. ¿Y qué dijo Jesús? Ven. He viajado 1000 kilómetros de distancia para estar con mi madre, evidentemente, pero para decirle de parte de Dios, si usted no conoce a Cristo todavía, hoy Cristo, una vez más, por su gracia y misericordia, extiende su mano hacia usted y le dice, ven.
Sal de la barca. Ven, ven, hijo pródigo, ven. Ven, oveja descarriada, ven. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 3:17. Pero esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Hoy Jesús te dice, ven, no esperes más, ven. Él dijo, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Juan 6:37. Cuidado, buscad a Dios mientras pueda ser encontrado. Isaías 55:6. La manera de encontrarse con su Señor y Salvador, como ese joven en una montaña, es por medio de la fe. Pero es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:6. Y yo sé lo que usted está pensando. Sé perfectamente esta sensación. Su mente duda. Tiene usted ahora mismo 100.000 pensamientos sobre la cabeza y una confusión constante de pensamientos que quieren ahogar la palabra. Su corazón tiembla. Muchas sensaciones, muchas emociones en este lugar, todas encontradas. Pero dentro de usted, amigo que me escucha, en lo profundo de su ser, el espíritu que Dios puso en usted y en mí está diciendo claramente a su conciencia que lo que le estoy diciendo es la verdad. Y la verdad que le puede hacer verdaderamente libre. Es una pequeña sensación. Su espíritu le está diciendo ahora que es verdad. Si usted viene a Cristo, Él no lo va a echar fuera. No voy a hablar más a su mente ahora, tampoco a sus emociones. Su mente no me va a entender y su corazón está demasiado compungido por las emociones. Pero quiero hablar a su espíritu ahora, en el nombre de Jesús. Sea usted creyente o no en este lugar, esta palabra es para usted. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Repito a su espíritu, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si al finalizar este servicio usted quiere conocer más acerca del Señor y Salvador de mi Padre, estaré encantado de compartir más tiempo con usted y hablarle de Jesús de Nazaret, el autor y el consumador de la fe. Le he robado más tiempo del que me tocaba y usted me va a perdonar. Pero déjeme decirle algo. Quiero hacer una oración juntos en este lugar, si usted me lo permite. Póngase de pie. Cierre sus ojos no como algo místico, sino más bien simplemente para poder pensar de forma interna sin que nada le distraiga. Espíritu Santo de Dios. Mire, yo no le hablo de un Dios del pasado. Yo no le hablo del Dios muerto de la religión. Yo le estoy hablando de un Dios real, que aún en este lugar se puede percibir la presencia de su Santo Espíritu. Y créame, esto se puede percibir hoy aquí, no por usted ni por mí, sino porque mi Padre era un gran intercesor. Y no tengo ninguna duda que este culto a Dios lo preparó ese gran intercesor. Para que, aunque no esté en cuerpo físico aquí, su Redentor, al cual tanto amaba, está aquí hoy. Si usted está dispuesto, Dios está dispuesto, no deje para mañana lo que usted puede hacer hoy. No dé por hecho, ni tampoco se justifique pensando que mañana hará lo que hoy no está dispuesto a hacer.
Hoy es día de salvación para usted. Hoy es día en el que puede encontrarse con Cristo. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es todopoderoso. Y hoy una vez más muestra su amor para con nosotros. Hoy una vez más, muestra su gracia y misericordia extendiendo su mano y diciéndole, ven, porque si vienes a mí, yo no te voy a echar fuera. Gloria a Dios. Usted vino a un funeral, pero se ha quedado un buen culto, ¿eh? Aleluya. Dios es bueno. Una de las características que tenía mi hermano Félix es que Dios lo usaba como un instrumento para abrir puertas. En el caso nuestro, él fue la puerta que trajo el Evangelio a toda nuestra familia. Y luego qué hermoso ver el legado, ¿no?, que ha dejado. Es una bendición muy grande.